Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la parashá número 30, que tiene por nombre Kadoshim, santos. Esta parashá la encontramos en la Torá, particularmente en el libro de Levítico. Levítico capítulo 19 y capítulo número 20. Esta parashá es un llamado a ser justo como nuestro Padre. Amado pueblo de Israel, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser santo? ¿Es acaso vivir en un templo aislados del mundo? Bueno, la parashá de esta semana, Kadoshim, nos enseña que la santidad es mucho más que un título. Es un llamado a reflejar a nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, en cada palabra, en cada acción y en cada pensamiento. El Eterno no busca simplemente un pueblo que crea en Él, sino un pueblo que viva como Él. Te lo vuelvo a repetir. El Eterno no busca simplemente un pueblo que crea en Él, sino un pueblo que viva como Él. Hoy recorreremos juntos las instrucciones de nuestro Creador, conectándolas con el mensaje de toda la Escritura, desde la Torá hasta el Brit Hadashah, para entender cómo ser verdaderamente Kadoshim en un mundo que ha olvidado lo que es ser santo. Así que veamos primeramente el fundamento acerca de la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Vamos a Levítico capítulo 19, del versículo 1 y versículo número 2. Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2, dice: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim. Mira, como podemos ver desde el principio, nuestro llamado, ojo, no es a una religión, sino a un reflejo. Así como un hijo refleja a su padre, nosotros, como hijos del Creador, somos llamados a reflejar su santidad. Este mandato es tan central que se repite en toda la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo número 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo número 16, dice: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que tenemos entonces que la santidad no es opcional para el pueblo del Creador. Es la marca que nos distingue de las demás naciones, tal como Yahweh lo dijo a Israel en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo número 6. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo número 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así comienza entonces Kadoshim, con un llamado no solo personal, sino colectivo. Ahora veamos el corazón de la Torá, que es justo de lo que nos habla esta parashá: amar al prójimo como a uno mismo. Dentro de los mandamientos de esta parashá encontramos el central mismo de toda la Torá. Levítico capítulo 19, versículo 17 y versículo número 18. Levítico capítulo 19, versículo 17 y versículo número 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Así que vemos que la santidad se manifiesta entonces en las relaciones humanas sanas. No guardar rencor, no vengarse, amar de forma activa y desinteresada. Cuando a Yahshua le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él citó este mismo pasaje. Vamos a Mateo capítulo 22,
versículo 37 al versículo número 40. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 dice: Yahshua le dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así vemos entonces que ser Kadosh es amar como Elohim ama, justa, fiel y misericordiosamente. Veamos ahora en esta parashá acerca de la justicia y la honestidad. La santidad no solo se mide en el templo o en la oración, se mide también en nuestra vida diaria. Levítico capítulo 19, del versículo 13 al versículo número 15. Levítico capítulo 19, del versículo 13 al versículo número 15 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo Yahweh. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Vemos cómo cada acto de injusticia, por pequeño que parezca, ofende a nuestro Elohim. Por eso también se nos dice en Levítico capítulo 19, vamos por favor a Levítico capítulo 19, versículo 35 al versículo número 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Vamos un poquito adelante a Santiago capítulo 5, versículo número 4. Santiago capítulo 5, versículo número 4 dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Advertencias fuertes acerca de quien obra y actúa injustamente. Por lo tanto, la justicia es entonces parte esencial de la santidad. Veamos otro punto que toca también esta parashá acerca de la pureza sexual. Un área fundamental de la santidad. Levítico capítulo 20, del versículo 10 al versículo número 21. Levítico capítulo 20, del versículo 10 al versículo número 21 dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Levítico nos advierte acerca del adulterio,
del incesto, de la homosexualidad y las relaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un reflejo del pacto mismo que Elohim hizo con su pueblo. El desorden sexual, por lo tanto, es ruptura de este pacto. En 1 Corintios capítulo 6, del versículo 18 al 20, nos exhorta: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Así como Israel debía cuidar la pureza del campamento, nosotros hoy somos llamados a cuidar nuestro cuerpo como templos donde habita el Ruach HaKodesh. Otro punto del que nos habla esta parashá es acerca de guardarnos de la idolatría y de las costumbres del mundo. Una advertencia constante en Kadoshim es en contra de la idolatría y la adopción de las costumbres paganas. Levítico capítulo 19, versículo número 4: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh vuestro Elohim. Ahí mismo en Levítico 19, capítulo 26 al capítulo 31, nos habla acerca de prohibición de prácticas como la adivinación, la hechicería, rituales y consultas a espíritus. Yahweh nos quiere completamente puros, sin mezclarnos con el mundo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al versículo número 12. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al versículo número 12 dice: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones delante de ti. Y mira, en el Brit Hadashah, 2 Corintios capítulo 6, del versículo 16 al versículo número 18, refuerza. 2 Corintios capítulo 6, del versículo 16 al versículo número 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos entonces que la santidad demanda separación radical de toda costumbre pagana. De igual forma, en esta parashá se nos exhorta a ser un pueblo apartado, es decir, vivir como hijos de la luz. Levítico, capítulo 20, versículo número 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La separación no es un elitismo espiritual, es una misión, ser luz a las naciones. Isaías capítulo 49, versículo número 6. Isaías capítulo 49, versículo número 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y mira, en Efesios nos exhorta, Efesios 5, versículo número 8, Efesios capítulo 5, versículo número 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Por lo tanto, ser apartados no es una opción, es identidad para el pueblo de Israel. Hoy, el Creador
nos sigue llamando como a Israel. Sed santos porque yo soy santo. En cada área de nuestra vida, en cómo amamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo somos justos, en cómo guardamos pureza, en cómo rechazamos las costumbres del mundo. Ser Kadosh no es una carga. Ser Kadosh es un privilegio. Somos testigos de un Elohim que nos apartó para brillar como estrellas en medio de un mundo oscuro. La pregunta es, ¿responderemos a su llamado? ¿Seremos parte de su pueblo santo que le da gloria en todo? Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.